Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, compañeros. En esta ocasión voy a exponer mi investigación formativa, la cual se titula Análisis de los impactos del cambio climático en la respuesta hidrológica, aplicación de modelos conceptuales en cuencas fluviales. Este título ha sido basado en un artículo científico, el principal que elegí, que trata de un modelo conceptual para analizar lo que es el impacto del cambio climático en la cuenca del río Harvey, en Australia. Este es el contenido, introducción, objetivos, marco conceptual, metodología de resultados, conclusiones. Como objetivo general tenemos lo que es evaluar los impactos del cambio climático en la respuesta hidrológica mediante la aplicación de modelos conceptuales en cuencas fluviales. Como objetivos específicos tenemos lo que es describir básicamente la metodología del modelo conceptual HBV para evaluar los impactos del cambio climático que se han dado en el río. El segundo objetivo es comparar los resultados obtenidos en cuanto a la variación proyectada en el caudal anual del 2046 al 2065 y a finales del siglo XXI. Esto va a ser resaltando las diferencias entre escenarios climáticos del RCP 2.6, 4.5 y el 8.5. Como marco conceptual nos basamos en tres ejes principales, los cuales serán las características hidrológicas de cuencas fluviales, modelo conceptual para simulación hidrológica y impactos del cambio climático en cuencas fluviales. Las cuencas fluviales. ¿Qué son las cuencas fluviales? Es un espacio del territorio en el cual naturalmente discurren todas las aguas hacia un mismo lugar o un único punto. Son muy importantes porque son los principales contribuyentes del recurso hídrico, el agua dulce, para el servicio de los humanos, los animales y el mismo ecosistema. La modelización conceptual. Esta es una herramienta fundamental en la evaluación de los impactos del cambio climático en los sistemas hidrológicos. Consta de un modelo matemático donde se captura la interacción de diferentes datos, donde se va a unir datos como la precipitación, escorrentía, evaporación, infiltración, todo esto para finalizar en un análisis del cual vamos a poder modelar en base a estos datos matemáticos. Esto nos va a servir para la gestión de recursos hídricos, es muy importante, porque nos va a permitir identificar los riesgos asociados con las variaciones en los patrones de precipitación que tengamos. Esto es en base a proyecciones a futuro. El modelo conceptual para simulación hidrológica tiene 6 fundamentos. La simplificación de procesos. Significa que este modelo conceptual va a tratar de reducir todo el complejo sistema hidrológico que sucede en una cuenca y lo va a separar por sus información más importante, más relevante, que sería la precipitación, la evaporación y la escorrentía. La división de sus componentes. Asimismo, como toda la cuenca hidrológica es un sistema, va a dividir los componentes entre agua de río, la lluvia, etc. También ocurre lo que es el balance hídrico, que podemos sellarlo con la información que nos da. Y bueno, vamos a detallar lo que es la calibración y validación del modelo, que es un aspecto importante. Funciona bajo 3 criterios de eficiencia, las cuales van a evaluar el rendimiento del modelo. Y bueno, estos procesos de calibración y validación son fundamentales para garantizar que el modelo sea aplicable para diversas cuencas. El modelo HBV es un modelo conceptual de lluvia escorrentía ampliamente utilizado para simular el comportamiento hidrológico de una cuenca. Este modelo se basa en la representación simplificada de los procesos hidrológicos y va a utilizar un conjunto de parámetros que describen las características de la cuenca. Su utilidad principal es simular el caudal diario o mensual de un río, lo que va a permitir proyectar cómo el cambio climático futuro podría afectar la disponibilidad del agua en una cuenca hidrográfica. Los impactos del cambio climático en cuencas fluviales. Como sabemos, el cambio climático cada vez aumenta más y sucede más lo que son sequías y eventos donde el agua empieza a escasear con mayor frecuencia. Entonces, ¿cuáles son las predicciones bajo escenarios de cambio climático que conocemos? Puede existir lo que es la variabilidad de caudales,
al haber un aumento de eventos extremos como inundaciones o el mismo cambio climático, el caudal puede variar. Puede tanto disminuir como aumentar, pero drásticamente y en lapsos cortos de tiempo. Los cambios en la precipitación. Esto ha variado, incluso nosotros mismos somos conscientes aquí en Huaraz. Ya no graniza como antes, es muy raro, pero en los años del 2010, 2005 era muy común y en mayor cantidad, por lo que sí habría cambios en precipitación. Escenarios climáticos, pues puede ocasionarse cualquier fenómeno, así como el ciclón Yaku, pero en este caso sería para la región de Australia. Y también otra predicción u otro escenario sería el impacto en la gestión del agua. Al reducirse la cantidad del agua, va a tener que reforzarse la planificación y la infraestructura para que este recurso aún se mantenga. Y bueno, va a ser un problema mucho mayor más adelante. Los escenarios RCP. El RCP es la Representative Concentration Pathways, que son designados por números como RCP 2.6, 4.5 y 8.5. Estos números indican la radiación radiactiva reforzada adicional que se espera en la Tierra hacia finales del siglo XXI, en comparación con los niveles preindustriales. Entonces, como podemos ver en el gráfico de la izquierda, el nivel 2.6 es bajo, el 4.5 es moderado y el 8.5 es muy largo. Y se tiene una proyección en cuanto a la temperatura de los últimos años del siglo XXI, cómo aumenta un grado global en base a la cantidad de emisiones que contenga cada una. Por ejemplo, para el 2.6 se representa un escenario de bajas emisiones, para el 4.5 son emisiones moderadas y para el 8.5 ya es un escenario donde todo se salió de control y las emisiones son muy altas y los gases de efecto invernadero están apoderándose de todo nuestro cielo, nuestro aire. La metodología. La metodología que vamos a realizar va a ser área de estudio, materiales y métodos, procedimiento y resultados. Esto va a ser en base al artículo científico, la aplicación de modelos conceptuales para evaluar los impactos del clima futuro, el cambio en la respuesta hidrológica de la cuenca del río Harvey, realizado por Hashim Nizam Jamil y Al-Safi. Como área de estudio se tuvo a la cuenca del río Harvey. Esta está ubicada en el sur de Perth, que es una ciudad muy, muy abarrotada con personas, muy económicamente importante para el país. Pertenece a Australia. Es una cuenca muy amplia, con un área de drenaje de 1.329 kilómetros cuadrados. Tiene un clima variado, entre verano e invierno de 18 a 31 grados, un poco similar al caso de Perú. Y bueno, su sistema de temporadas climáticas, estaciones mejor dicho, son similares a las de Perú también. Como materiales y métodos, el estudio utilizó datos climáticos y de caudal obtenidos de 7 estaciones hidrometeorológicas, así como datos de precipitación y temperatura de otras 6 estaciones para el periodo del 1961 a 2015. Después se emplearon datos de descarga diaria registrada en la estación de medición de Clifton Park, que es en el mismo río Harvey, para el periodo de 1983 al 2015. Los valores medios mensuales observados de evapotranspiración conceptual de 2 estaciones meteorológicas también se incluyeron en el proceso de modelado. Por penúltimo se utilizó el método de polígonos de Thiessen. Esto fue para conocer la cuenca mediante gradientes que se reflejan en los datos, los cambios con la elevación. Por último, se utilizó el modelo hidrológico conceptual de proyecciones climáticas, el HBV, para evaluar los impactos del cambio climático para el río Harvey. ¿Cuál fue el procedimiento? Como primer paso se recopiló los datos climáticos del caudal de 7 estaciones, como ya mencionamos, del 1961 al 2015. Después se utilizó el método de Thiessen para obtener la precipitación media en la cuenca y adaptación de datos según la elevación. El tercer paso fue ajuste y prueba del modelo del HVV con 11 parámetros usando criterios de eficiencia. El cuarto paso fue la aplicación del método Hargreaves
para obtener la evapotranspiración cuando los datos no estaban disponibles. Por último, se utilizó el modelo HVV con 3 partes para simular la respuesta del río Harvey bajo diferentes climas. Y esto se refiere a los 3 escenarios que hemos mencionado de RCP 2.5, 4.5 y el 8.6. Como resultados tenemos que en el estudio se utilizó el modelo HVV y mostró una disminución significativa en el caudal medio anual en la cuenca del río Harvey para mediados y para fines también del siglo XXI. En esto se debe la reducción de la precipitación y el aumento de la evapotranspiración potencial. La evapotranspiración potencial es importante porque significa, es la cantidad de agua que se pierde en la superficie. Entonces, si aumenta la evapotranspiración, estaremos perdiendo gran cantidad de agua, tanto de las plantas como del suelo. El escenario RCP 4.5 proyecta la mayor reducción con una disminución estimada entre el 17 y el 27% para el periodo del medio siglo y entre el 23 y el 52% para finales del siglo. Estas reducciones señalan un impacto considerable del cambio climático en la disponibilidad de la cuenca del río Harvey. Entonces, como conclusiones, tenemos que se describió la metodología del modelo conceptual HVV, siendo esta utilizada para evaluar los impactos del cambio climático en la respuesta hidrológica de la cuenca del río Harvey. El modelo demostró tener buen desempeño al simular la respuesta hidrológica ante el cambio climático proyectado, mostrando una disminución significativa en el caudal medio anual en toda la cuenca. Los resultados del estudio proyectan una reducción significativa en el caudal medio anual de la cuenca del río Harvey, como ya mencionamos, y estos hallazgos resaltan la importancia de considerar los impactos del cambio climático en la gestión de recursos hídricos en la región y subrayan la necesidad de estrategias de gestión del agua sostenible para enfrentar la escasez de agua anticipada. Entonces, también podríamos concluir y agregar que este modelo HVV y los escenarios que podemos incluir y comparar, podríamos aplicarlos para diferentes cuencas. Las cuencas de Ancash, por ejemplo, podríamos conocer bajo este modelamiento hidrológico cuál sería la proyección, el caudal que tendríamos para esos años. Es importante porque sería muy útil, por ejemplo, para ciudades que se ve que en unos 10 años o 20 años se van a quedar sin agua. Por ejemplo, la capital de Lima probablemente vaya a sufrir un grave problema de escasez de agua para los próximos años, como mencionan los estudios. Y nosotros mismos como estudiantes podemos tener esa iniciativa de investigar y averiguar en qué otros lugares podría afectar el cambio climático para que podamos, ¿no?, comunicar, informar y así de esta forma también hacer lo que es la gestión de recursos hídricos, para hacer planificación y así poder mantener este recurso por mucho más tiempo y para las próximas generaciones. Además, este modelo HVV se especializa prácticamente en lo que son cuencas, pero relacionadas al impacto del cambio climático, porque existen otros métodos, también otros modelamientos. Por ejemplo, el G4J, que básicamente consiste en procesar imágenes satelitales y bueno, tú puedes calcular tu sistema de monitoreo hidrológico y cómo funciona el caudal y todo eso, pero bajo imágenes espaciales. Y esto funciona nada más cuando quieres conocer el caudal de una cuenca, por ejemplo, en específico para un proyecto. El segundo se encuentra este modelo que es el HVV, que como ya mencioné es para cambio climático, ya que su modelo es correntía precipitación. Entonces trata de imitar, ¿no?, cómo funciona y cómo se puede proyectar en base a los escenarios que le pongamos. Y por último sería el modelamiento ECMR. Es conocido también ya que se utiliza bastante para lo que es la gestión de riesgo de desastre, para conocer y modelar inundaciones, también para construir proyectos, para prevenir más que todo. Y bueno, esas son las conclusiones de esta investigación formativa. Muchas gracias por su atención.